Antonio María Hernández y Miguel Abella, dos viejos conocidos, con perdón de la palabra, que hace 18 años y 12 años que no están en la arena política y eligen volver. Es decir, no somos candidatos, no es que no estemos en la arena política, pero no somos candidatos. Bueno, pero ¿qué los ha decidido volver? La necesidad de hacer un aporte al país y al radicalismo que necesita cambios. Es evidente que la reforma política tiene como su corazón cambiar los partidos políticos y no solo sistemas electorales. Entonces en el radicalismo hace falta mayor debate, mejores ideas, mejores propuestas para ofrecer a la sociedad, grupos de estudio. ¿Los que están no sirven? Formación y capacitación política. Es decir, yo creo que nosotros necesitamos cambiar los partidos políticos y en particular el radicalismo, y nosotros más allá de esta participación en las internas abiertas y obligatorias, que es tal vez lo mejor que nos dejó Kirchner, porque es la posibilidad concreta de que el pueblo participe en la selección de los candidatos, y esto puede romper las oligarquías partidarias, que es un problema de siempre de los partidos políticos. Así que en definitiva, más allá de esto, nosotros lo que alentamos es un proceso de cambio dentro del radicalismo, por eso esto se llama cambio radical. Bueno, pero las hegemonías se siguen manejando dentro del partido si es que en ese proceso de cambio no ingresan nuevas figuras. Lo que pasa es que también hay que poner el énfasis en las instituciones y no tanto en ese hiperpresidencialismo que nos ha hecho tanto daño en el orden institucional y también dentro de los partidos. Hay que fortalecer los partidos políticos. Pero digo, si ni ustedes mismos se respetan, lo que pasa con la Carta Orgánica, vamos a explicarlo. La Carta Orgánica de la Unión Cívica Radical explicita que un candidato no puede por dos periodos consecutivos, y eso es lo que está ocurriendo con Oscar Aguad. Y sin embargo, la violan, la saltan, la desconocen, hacen una lectura especial. ¿Qué dice usted, Abella? Bueno, en realidad esta es la génesis de nuestra lista, el origen de nuestra lista se forma precisamente para discutir este problema. Desde luego, la Junta Electoral Partidaria y luego la Justicia Electoral convalidan esta situación, de modo que es como que ya forma parte del pasado, ¿no? Es como que con Antonio estamos mirando al futuro, pero es muy buena la pregunta para hacer esta reflexión que hace Antonio recién. Yo diría todos los partidos políticos, vamos a hablar del nuestro, pero todos los partidos políticos tienen una suerte, como él lo ha definido, de oligarquía partidaria, que es la que no permite la apertura de la participación. Por esto nuestro partido moralista es Cambio Radical. Y tiene jóvenes, el 25% de los candidatos de nuestra lista son jóvenes. Elvio Bisani, por ejemplo, que es presidente de la Juventud Radical del departamento Santa María, que además es un pequeño productor agropecuario, que se costea sus estudios trabajando con sus propias manos, que además milita en política, la generación de punta que constituimos con Antonio, y también la generación intermedia que hace de colchón entre una y otra. De modo que desde el punto de vista generacional, nuestra lista produce un cambio importante dentro del partido. Digo, del partido hacia adentro, digamos, analizándolo como una cuestión de implosión, ¿pasa lo mismo que ocurre en la Argentina y en todos los países de los partidos para afuera? Digo, el que está en el poder tiene facilitado el camino, corre con el caballo del comisario, por esto de que se sabe que en las campañas proselitistas aquel que conforma el oficialismo tiene un mayor acceso a las campañas políticas, la propaganda política, un mayor acceso a la inauguración de obras. Y en este caso, digo, del partido hacia adentro, a Oscar Aguad le facilitó esto de estar en el poder, estar en la Cámara en este momento para hacer pesar esta decisión de que se salte la Carta Orgánica. Bueno, yo creo que no recibe ningún beneficio, al contrario. Supongo que en todo caso ha significado para él un retroceso en el accionar de un político que ha sido un muy buen legislador
y muy buena persona, pero las buenas personas también se equivocan, y él se ha equivocado. Pero me interesa la reflexión del doctor Hernández, en el sentido de que hay que institucionalizar los partidos políticos, y esta institucionalización tiene que ser superior a la vigencia de los hombres. Nuestra tradición hispánica probablemente nos ha puesto este amor al caudillo, al líder absoluto, distinto que lo que ocurre en las democracias más avanzadas, como los Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania, en donde las instituciones partidarias y el mismo gobierno y el mismo Estado están organizados de tal modo en donde estas suertes de oligarquías partidarias o de líderes absolutos no existen. Por eso funcionan tan bien, por eso respetan a la Constitución y el orden jurídico, y porque respetan la Constitución y el orden jurídico, son países que tienen seguridad jurídica y por ende hay inversión, hay desarrollo económico y hay más trabajo. Antonio, ¿para qué va usted al Congreso? ¿Por qué quiere ir? Nosotros vamos a hacer la campaña con Miguel Ángel Abella esencialmente en base a 10 propuestas legislativas. Es decir, no vamos a tener tiempo en el programa para presentar todo, pero voy a enunciar algunas de estas ideas. En primer lugar, ya lo dijo Miguel Ángel Chicharra Abella, es decir, en primer lugar, todo lo que sea el cumplimiento de la Constitución, lo cual significa no a una nueva reforma constitucional y no a la reelección de la Presidenta. En segundo lugar, el problema del federalismo, que tiene 3 grandes ejes. En primer lugar, lograr la sanción de la ley convenio de coparticipación impositiva. En segundo lugar, profundizar la regionalización del país, porque la Argentina está desvertebrada, es muy desigual. En tercer lugar, y esto tiene que ver con lo anterior, la necesidad incluso de plantear nuevamente el traslado de la capital federal, por lo que significa la deformación argentina, con esta enorme concentración de poder económico, político y demográfico en el puerto de Buenos Aires. Después de esto, la defensa de las autonomías provinciales y municipales, por supuesto que integra la cuestión federal. En tercer lugar, una verdadera democratización de la justicia, lo cual significa, es decir, facilitar el acceso de todos a la justicia, tener una justicia mucho más rápida, una justicia verdaderamente independiente. Una idea clara puede ser el juicio por jurados, que es la participación directa del pueblo, particularmente en los procesos penales. Cuando fui diputado de la Nación dejé un proyecto al respecto presentado. En cuarto lugar, vamos a postular la derogación de esta limitación de las medidas cautelares, porque sabemos que sin medida cautelar no hay verdadera justicia. Y en quinto lugar, la idea también de derogar la ley que crea las nuevas cámaras nacionales de casación, porque esto es, por encima del juez federal, viene la Cámara Federal, por encima la Cámara Nacional de Casación Penal, para colmo en Buenos Aires, y después recién la Corte Suprema. Así que imagínense lo que significa, sobre todo para los sectores más vulnerables, es decir, alargar el proceso y para colmo Buenos Aires. Doctor, usted, bueno, digamos, tenemos el orgullo de tenerlo a usted, que ha estado en la reforma de la Constitución, ¿no? En la última reforma de la Constitución. Pero, ¿usted cree que tenemos un Congreso a la altura de las circunstancias? Digo, usted va, se prepara, lleva todos estos temas que son tan técnicos, tan importantes y tan fundamentales y medulares para una democracia. Ahora, ¿no se siente a destiempo, a contramano de un Congreso que parece más una jaula de gatos que se pelean que un lugar de técnicos que discuten las bases de una nación? Lo que pasa, Fabiana, es que estamos con un problema serio. La Argentina es una democracia de baja calidad institucional que tiene una serie de problemas muy delicados. Primero, es una democracia delegativa, lo cual significa que hemos llevado el hiperpresidencialismo a la máxima expresión. Esto ha significado que el Congreso no cumple bien sus funciones, que es lo que vos estás diciendo, Fabiana, y además no tenemos un buen control de constitucionalidad por parte del Poder Judicial. Entonces, no está avalando con eso la creación de este
de esta Corte Superadora de la Corte Suprema de Justicia, de la que habla la fuente para controlar los poderes? No, por cierto, es decir, menos mal que lo plantea dentro del debate de la reforma constitucional, pero quieren utilizar un argumento más para hacer una Cámara que todavía centralice más al país. Nosotros tenemos un sistema de control de constitucionalidad, esto es un tema técnico, pero me lo he preguntado, que es particularmente difuso, y yo creo que eso es lo bueno. Cualquier juez del país, cualquier juez, sea provincial o federal, puede hacer el control de constitucionalidad. Y esto es muy bueno para garantizar lo más importante de la Constitución, que son nuestros derechos y nuestras libertades. Y sobre todo a la luz de la gran reforma constitucional del 94, que ha producido un salto cualitativo fundamental en el tema de los derechos humanos, porque a 11 instrumentos internacionales de derechos humanos le ha reconocido la misma jerarquía de la Constitución. Por tanto, no hay que cambiar el sistema de control de constitucionalidad. Esta es otra expresión más del vamos por todo para lograr la reforma constitucional y después la reelección, y por eso es tan importante esta elección legislativa. Por cierto que hay que jerarquizar el Congreso. Juana de Barrio General Paz dice, ¿creen que las internas que existen en el PJ responden a los mismos criterios que tiene la UCR? Bueno, nosotros somos dos realidades políticas distintas, ¿no? El justicialismo se abre tanto en la nación como en la provincia en distintas denominaciones. Nosotros en ese sentido tenemos una mayor disciplina partidaria. Vamos a la interna cobijados por la misma institución que es la Unión Cívica Radical. Que es la Unión Cívica Radical, ¿no? Y en ese sentido hemos respetado las decisiones de la Junta Electoral, como recién decía, y de la justicia electoral, y no hemos ido por fuera del partido, sino por dentro del mismo, a plantear nuestras convicciones y a plantear nuestro trabajo. Y una cosa quería decir, por eso entiendo que dentro de la Unión Cívica Radical, esta primaria va a fortificar al partido, ¿no? Yo recuerdo y digo siempre aquella de Obama con Clinton, con Hillary Clinton. No solo que fortificó al partido, sino que lo llevó a Obama a la presidencia. Exacto. Y luego Hillary fue uno de sus principales ministros, ya que fue secretario de Estado. No, quería decir esto porque hay veces que no se entiende lo que es debatir internamente en una primaria. He escuchado decir a algún político de Buenos Aires que también participa en las primarias, que se están peleando los cordobeses. Nosotros no estamos peleando. En un país en donde hace no tantos años se dirimían las contiendas a los tiros y corrían ríos de sangre en la República, que hoy dirimamos nuestras cuestiones a través del voto. Ahora, yo creo que es un progreso civilizador en el debate político. Ahora, como contrapartida a este desmembramiento que hay horizontal del Partido Justicialista en distintas líneas, se plantea la Unión Cívica Radical desde afuera, humildemente, como un partido más ortodoxo y tradicional. Y siguiendo la lógica de la ortodoxia, entonces no contradice esta noción que usted tiene de no avanzar sobre los caudillismos, porque da la sensación de que la Unión Cívica Radical, manteniéndose en esa ortodoxia, es como que respeta las líneas básicas del angelosismo, del martismo, y sigue, respetando y escuchando y atándose a lo mejor a viejas estructuras. Pero este es el sentido precisamente que hemos querido destacar en este programa. Queremos producir una transformación en la Unión Cívica Radical. Primero, terminar con esto de que deben existir líneas internas permanentes, porque limita la participación. Luego, eliminar el 25% como piso para entrar en la distribución de los cargos selectivos o partidarios, porque contradice el artículo 38 de la Constitución que trata de fortalecer el derecho de las minorías. Es decir, con todas estas medidas, el caudillismo tiene que desaparecer
Y no es que sea malo un caudillo regional, no, las instituciones tienen que sobrevivir a las personalidades políticas. Así ha ocurrido en las naciones más importantes del mundo. Sergio de los Álamos dice, me parece que Aguad debería cumplir con la Carta Orgánica, al ser abogado debería conocerla más que nadie. María Laura de Cofico dice, ¿no temen al apoyo que Mestre Ramón pueda brindarle a Aguad y a su hermano? Se sienten en desventaja, claro, porque Aguad es acompañado en segunda línea por una mujer del interior y en tercera línea, en tercer lugar, por el hermano del actual intendente. Se sienten en desventaja en ese sentido y aparte en desventaja con la tercera lista que se presenta, que es la de Dante Rossi, que es actual funcionario municipal, ¿no? Bueno, nosotros tenemos proyectos y convicciones muy claras, va a resolver la ciudadanía, pero enfrentamos a este aparato con las mejores armas posibles. Lo ideal sería que no haya confusión de partido y gobierno. Todos nosotros apoyamos a todos los intendentes radicales, empezando por Mestre, que tiene la responsabilidad de gobernar la ciudad de Córdoba. Y por cierto que descartamos que él no va a estar directamente implicado en una cuestión interna del partido, ¿no? Esto, digamos, más allá de estas internas, ¿no puede herir o provocar susceptibilidades camino a las próximas elecciones de octubre? A mí me parece que las se internas... van a encolumnar más pero allá de lo los dijo, pero eso por cierto, esto lo dijo claramente Miguel Abella, es decir, las internas revelan que hay un partido vivo. Todo lo que sea el debate de ideas o de propuestas, y por eso nosotros ponemos el énfasis en nuestras 10 propuestas legislativas, de las cuales solamente pude hablar de 3, pero sé que no hay tiempo, hay muchas de contenido social. Porque por ejemplo, analizamos el problema de la educación, que es un problema gravísimo en la Argentina, analizamos el problema de los jubilados, analizamos el problema del juego en Córdoba, que está produciendo efectos demoledores sobre la cultura del trabajo. Ahora, doctor, ¿no son tópicos inalcanzables? Pero de ninguna manera. Los políticos para hacer campaña. Terminar con la corrupción sería maravilloso, pero es imposible. Pero no, lo que pasa es que... como conocer la isla de utopía. Pero, Fabián, ninguna utopía en lo que estoy diciendo, porque son proyectos concretos. Por supuesto que también hay que combatir la corrupción, y por eso la gente no tiene confianza en la política, porque precisamente no se jerarquiza la política como una de las actividades más nobles del hombre, no se ve a los políticos en actitud de servicio, y precisamente, bueno, lo que nosotros podemos exhibir es esto, es decir, hemos cumplido con nuestras responsabilidades públicas, estamos en el llano y queremos hacer nuestro mejor aporte, y la sociedad será la que tenga que definir. ¿Qué hay que resignar? ¿Formación o participación popular? Digo, entre elegir a una persona menos formada, pero que venga del pueblo, aquella que esté más formada, pero tal vez no venga no tenga ese mismo origen popular. ¿Quién es la que debe llegar al Congreso para hacer más democrática a esta sociedad? Pero muy buena la pregunta. Tan buena que no pueden responderla. Se puede responder. Digamos, el hombre, usted viene del interior, no es que en detrimento suyo usted tenga una persona de este conocimiento, pero digo, se junta un técnico, yo no diría excesivamente técnico, pero muy técnico, muy formado, con una persona que viene del interior, de un pueblo grande, de Río Cuarto, fue 2 veces intendente. Claro, de estar al frente de la intendencia, pero digamos... creo que usted debe tener hasta contacto con la gente, conocer a muchos habitantes de su ciudad. Yo le contesto, ¿no? Le contesto. Bueno, en primer lugar yo le aclaro que soy abogado. No, ya lo sé, pero no estoy comparando estos casos, digo... he tenido la suerte de leer libros de mi gran amigo Antonio María Hernández. No se lo habrán hecho estudiar como a mí en la facultad. No, ahora me va a revisar trabajos de derecho público provincial y municipal que estoy escribiendo, de modo que en el interior también hay gente que estudia, no todos tenemos una plumita en
en la cabeza. Río Cuarto es una ciudad universitaria, tiene una pero le contesto la pregunta. El hombre de trabajo y el intelectual no son términos contradictorios, son términos complementarios. Nuestra lista precisamente está constituida por este gran constitucionalista que tiene obras premiadas por la Academia Nacional de Derecho. Todo un orgullo para nuestra lista. Pero también está, por ejemplo, Elvio Bisani, que es un joven que va a cumplir los 25 años ahora dentro de unos días, y cumple con ello con la Constitución. Claro, lleva la inexperiencia, pero la fuerza de la juventud. Pero es un trabajador rural, tiene una pequeña porción de campo. Y Javier Baret. Bueno, pero tiene una pequeña porción de campo y la trabaja con sus propias manos para costearse sus estudios. Javier Bareto, que es un trabajador, que es un sindicalista. Es decir, nuestra lista conjuga al intelectual, que es Antonio María Hernández, con el trabajador, que es Javier Bareto. Hay empresarios, como por ejemplo Poliotto, en fin, creo que no son ¿tiene términos... que haber una carrera política? Sí. Verdaderamente debe haber una carrera política, es decir, esto ha sido muy bien estudiado, sobre todo por Max Weber y por Ortega y Gasset. No se puede improvisar un político, que es lo que vemos en la Argentina, estas figuras que vienen, es decir, por ejemplo, de la televisión o de la radio, y que de pronto creen que pueden sentarse en el Congreso a legislar o a debatir los grandes problemas. Pero doctor, nacionales. ¿se puede hacer una escuela de políticos como hacer una escuela de colocar inyecciones? ¿Cómo le enseña a una persona a colocar inyecciones si no coloca inyecciones? O sea, ¿cómo se enseña a ser político? Es toda no es ir a la facultad y estudiar ciencias políticas. Pero es toda una vida de vocación, de responsabilidad, de entrega a una causa. La experiencia en esto es muy importante. Por eso, es decir, yo creo que hay que comprometerse rápidamente con la sociedad, en lo posible con la política, y a lo largo del tiempo vas conociendo lo más difícil, que es conocer el alma y el corazón humano, que es lo que tiene que aspirar a conocer un político, ¿no? Esto es lo más difícil, pero lo real y lo concreto es que hay que tener formación y capacitación política, y a lo largo del tiempo vos vas haciendo paso a paso tu carrera. Por ejemplo, el sistema federal nuestro, ¿qué te dice? Que primero debes ser concejal. Pasás el examen, el pueblo te lleva a la legislatura provincial. Pasás el examen, llegás al Congreso de la Nación, y bueno, y en definitiva también, es decir, de esa manera, además de ganar la experiencia, vos te vas capacitando precisamente en el conocimiento de tu sociedad y del pueblo, y de esa manera podés interpretar bien el afán de cambio y la búsqueda de la justicia y de la igualdad que debe tener cada hombre, ¿no? Bueno, para terminar, esto es un buen llamado porque, bueno, uno siente que las cosas no caen en saco roto. Norma de Villa Belgrano dice, ¿cuándo se reúnen para poder participar? Ah, qué bueno, qué bueno, porque es lo que nosotros queremos. No sé si es un voto, no, pero es muy bueno, una opinión. Es muy bueno, pero quería decirle una cosa, no es un piropo, por supuesto, no, aunque es tan elegante y tan linda mujer. No se haga el vivo porque no lo voy a ir a votar. No, me está viendo. Me está viendo, vienen un montón de candidatos a todos los programas. Me está viendo mi esposa ahora, por eso digo, y estoy con mi hijo. No, le decía, usted preguntaba si se aprendía a ser político. Usted pudo haber estudiado periodismo, pero tal vez usted tiene que tener un rasgo vocacional y una actitud, ¿no es cierto? Bueno, esto ocurre también con la política. Usted puede estudiar, pero si no tiene la vocación de ir casa por casa, escuchar al vecino que tiene un problema, y no tiene esa llama interna que a usted le hace a veces dejar a su familia para ir a militar a los barrios, bueno, entonces no puede hacer política. La política se aprende estudiando, ¿no es cierto?, pero se ejerce con esto otro, ¿no?, que está definido en algunos libros, como la Biblia, por ejemplo, la sabiduría. Y para terminar le voy a decir algo. Es cierto lo que usted dice, y suena hermoso, pero ¿sabe lo que decimos en el campo? Cuando uno se quema con leche, ¿qué pasa? Ve una vaca y llora. Bueno, pero en este caso puede reír. Yo le digo una cosa, creo que para progresar en esta democracia tenemos que empezar a distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo corrupto de lo incorrupto, y los seres humanos buenos de los seres humanos malos, porque cuando todos están en la misma bolsa, entonces estamos
favoreciendo a los injustos, ¿no? Yo digo, creo que esta es una nueva etapa que tenemos que vivir en la Argentina para distinguir quiénes son unos y quiénes son otros. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, Fabián. Nos vamos a la pausa.